capacidad admisible que usted pone en el estudio de suelo tiene un factor de maduración de ¿cuánto? De 3. De 3, ¿cierto? Entonces, por eso, matemáticamente, yo diseño con la carga de servicio. ¿Por qué? ¿Qué es una carga de servicio? Es la que aporta la Es una estructura. carga sin madurar, esa es la palabra, sin madurar es la que llega. O sea, que yo no la valoro, sino que ya el factor de seguridad me lo está dando el estudio técnico de suelos. ¿Sí ven? Matemáticamente. Por eso siempre dimensiono con cargas de servicio, pero diseño con cargas últimas. ¿Listo? Si usted hace lo contrario, es decir, si usted si usted dimensiona con cargas de diseño, la cimentación le va a dar una cosa inmensamente grande. ¿Estamos? Entonces, ese es el concepto que ustedes deben tener para todo tipo de cimentación, porque el factor de seguridad ya viene dado desde el estudio geotécnico de suelos y es de 3. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que reduciendo el 1,4 y de esa manera dimensiono, porque la norma me lo permite. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Entonces, dimensionamos el área de la zapata en planta. ¿Con qué? Con la carga total de servicio sobre la presión admisible del suelo, que es la que ya trae el factor de seguridad. Bien. Ahora hablemos de, ahora sí, esfuerzo sobre la zapata, lo que me interesa. ¿Cómo dimensiono yo el espesor de la zapata? Es decir, ¿qué altura debe tener la zapata? La debo de revisar por cortante, recordemos. Y esa revisión por cortante deben ser dos. Una que es por funcionamiento y la otra por presión. Entonces, ¿qué reviso yo? Reviso que ahora sí, con cargas últimas, no con cargas de servicio, ¿cuánto es el cortante último en un perímetro crítico después de la columna? ¿Dónde se hace perímetro crítico? Normalmente a una distancia de medios de la cara del apoyo, es decir, de la columna o pedestal. A partir de ahí calculo el cortante por funcionamiento y lo verifico, la solicitación versus lo que resiste por funcionamiento de la zapata. ¿Cuánto resiste? Según la norma, debo verificar estas tres ecuaciones. Si las tres ecuaciones cumplen, en este caso cumple por funcionamiento, es decir, ya verifiqué cuánto llega y esto es lo que resiste, pero tiene que cumplir las tres ecuaciones. Si hay alguna que no cumple, no cumple, entonces ¿qué me toca hacer? Devolverme a cambiar el espesor de la rueda. Ahora, ¿cuánto es o con cuánto empiezo yo a tantear el espesor de la zapata? ¿Qué? Con 30. A ver, ¿cómo lo hacíamos con columnas? Yo les enseñé, ¿cierto? Yo se les enseñé eso. Con el mínimo de la norma. ¿Y cuánto es el mínimo, por ejemplo, para acá, para Río Negro? Para pórticos resistentes a momento. 25 por 25. O sea que usted llega y un pórtico no tiene columnas de 25 por 25, ahí hay algo mal. No está cumpliendo normativa. ¿Se cae la edificación? No, pero está cumpliendo normativa. Ahora con las zapatas, ¿cuánto es lo mínimo del espesor de zapatas? ¿Con cuánto empiezo el tanteo? Porque eso es tanteo, es una iteración. Con 30. Normalmente lo que vemos en obra, sí, pero se puede menos. Con 20, ¿o qué? No sé, no sé, está menos de 30. No las he visto menos de 30. Pues trata de explicar por qué menos de 30. Pues porque no se ve menos de 30. ¿Alguno de pronto ha leído la norma? No. No, de pronto tiene que haber recubrimiento y el área del acero. Y Sí. casi siempre eso da. Y casi siempre eso da. Muy bien. Entonces, te lo voy a explicar de otra manera. Miren pues, este es el último paso, pero me toca saltarme hasta allá. Miren lo que pasa. Longitud de desarrollo mínima de anclaje de la barra que debe ingresar en la zapata. Me toca ir por allá abajo, pero ya vuelvo arriba. ¿Cuánto es? 20. O sea, mínimo tengo que anclar esta barra acá, ¿cuánto? 20, miren pues. Es decir, esta barra tiene que ingresar 20 centímetros, ¿cierto? Más 7.5 de recubrimiento en tierra. 27.5. ¿Qué hace la mayoría de calculistas? Pues van a poner 27.5. ¿Cuánto ponen? 30. Es por eso, porque si no me toca devolverme hasta el primer paso. ¿Sí ven por qué 30? Sí, es más por ese motivo. Pero la norma llega por allá y le dice que se permite es que una altura efectiva de por allá como de 20 centímetros.
Ah, no, espere, de 15 centímetros, es lo que dice. Entonces usted llega así, 15 más 7,5, 22,5. Bien, entonces empieza con 25. Es un diámetro más. Eso, pero llega a esto y le dice que mínimo es 20. Entonces mire que es muy ambiguo. Entonces es mejor ir de una vez a lo más crítico, porque si no le toca devolverse hasta por allá arriba. ¿Sí? Entonces por eso es que vemos normalmente 30. Pero la norma por allá en el numeral del título C especifica menos altura efectiva, es decir, D menos D. Ese es el D para zapatas, menos a 20 centímetros. Pero la longitud de desarrollo lo exige. ¿Sí? Bien. Bueno, vuelvo ahora sí, es que me tocó saltarme ese paso. Me tuviera hasta por allá. Entonces, volvamos por acá. Chequeo las tres ecuaciones. En esas tres ecuaciones ustedes van a observar que hay diferentes términos que no hemos visto. Por ejemplo, B sub C. ¿Quién es B sub C? Es una relación de lados de la zapata. Siempre será igual al lado mayor de la zapata sobre el lado menor de la zapata. Quiere decir que si la zapata tiene iguales dimensiones, B sub C va a ser igual A 1. a 1. Listo. También nos habla de alfa sub S. ¿Quién es alfa sub S? Es un factor que depende de si es columna en esquina, columna central o columna medianera. Entonces, acá se lo dice la teoría. Alfa sub S, 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas esquineras. El phi para cortante sigue siendo 0,75. Y el P sub 0 es el perímetro crítico de la sección. Recuerden que es a una distancia de medios de la cara del apoyo. ¿Listo? Es decir, que el perímetro crítico P sub 0, creo que por acá yo hice la ecuación, va a ser igual a 2 veces la dimensión de la columna en una dirección más D, más 2 veces la dirección de la columna más D en la otra dirección. ¿Qué quiere decir esa teoría? Que le va a servir no solamente para zapatas cuadradas, sino también para zapatas rectangulares. Y también para columnas cuadradas y columnas rectangulares. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Porque es más óptimo. No está sacando la zapata que cuadrada o rectangular. Depende. ¿De qué? Primero, por ejemplo, rectangular se te puede presentar en el caso en que estés limitado en uno de los lados de la zapata. ¿Dónde pasa eso? Normalmente en muros medianeros. Mira que el muro medianero yo no puedo invadir el terreno del vecino. Entonces ahí, ¿qué me toca hacer? Limitarme en uno de los lados y extender la zapata más en el otro sentido. ¿Cierto? Mientras que vamos a otro caso, estoy en una finca y puedo usar el terreno como yo quiera. Entonces mira que ahí la zapata va a ser concéntrica respecto a la columna y me puedo salir. O sea que ahí podría generar una zapata cuadrada. Pero en el otro caso, sí o sí, tengo que generar una zapata rectangular. ¿Qué es más económico y qué no? Va a ser más económica la zapata céntrica y cuadrada que la zapata rectangular. Porque la zapata rectangular me toca ampliar en uno de los lados para poder cumplir el área hasta llegar a la requerida. ¿Sí? ¿Qué más dudas tenemos hasta ahí? Bien. Entonces, yo puedo hacer dos cosas. Una es verificar cuánto llega, cuánto resiste. O dos, yo puedo suponer una altura efectiva de la zapata y despejar de esa ecuación de acuerdo a la solicitación y que me cumpla el D que supongo de 1, de 2 y de 3. Yo puedo hacer las dos cosas. ¿Listo? Puedo hacer las dos, verificar solicitación versus capacidad o verificar según el D que supongo que me cumpla las tres ecuaciones por funcionamiento. Bien. Ahora, diseño por flexión acortante. Normalmente se revisa a una sección crítica de una distancia D de la cara de la columna o pedestal. Y vamos a revisar en esta banda, en Y o X como usted tenga la orientación, y en esta banda. Quiere decir que hay un cortante para X y un cortante para Y. Y se revisa la solicitación a una distancia D, ya no una distancia D medios y una distancia D, como en las vigas, recuerden. El cortante último para el diseño de vigas, ¿a qué distancia se revisa? A una distancia D, lo sabía. Y el momento, ¿a qué momento puedo diseñar la viga? O la columna. Columna si se los enseñé.
¿Con qué momento puedo diseñar la columna? En el nudo. Sí, yo sé que en el nudo. ¿Pero en qué parte del nudo? ¿Qué? Más hoy, yo voy a sacar hormigón o no. ¿Sí lo recuerdas? No. En la parte de abajo. En la cara del nudo. Yo puedo diseñar en ese momento. Por eso fue que en el examen 2 lo hicimos de esa manera. Teníamos que sumar los momentos en dónde? En la cara del nudo. ¿Cómo que no, man? Y no en el nudo. ¿Cierto? Listo. Entonces sucede lo mismo. Verificamos. Solicitación a una distancia de la cara del apoyo y lo verificamos con lo que resiste. ¿Cuánto resiste? Dice la norma. Dice que resiste pi sub 6. Utilizando esta ecuación en las unidades que yo especifico acá. ¿Por qué? Porque si usted va a la norma, le cambia esa ecuación según las unidades. Si usted va a unidades inglesas, este 0,53 ya es diferente. Porque la norma ya hace directamente la operación de acuerdo a las unidades que utilizó. Porque son ecuaciones experimentales, ustedes no lo sabían. Entonces por eso tiene esos valores. Quiere decir que son ecuaciones adimensionales. Ustedes ya vieron eso por allá en hidráulica. Les enseñaron a demostrar ecuaciones dimensionalmente homogéneas, no dimensionalmente homogéneas. Ah, sí lo vieron. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa acá? Que ya la norma lo condiciona a usted. Si usted va a utilizar esta ecuación, tiene que utilizar estas unidades. Si usted utiliza otras unidades, la ecuación no funciona. Y funciona de la misma forma. Usted puede verificar solicitación versus lo que resiste, o espesor o altura efectiva que yo supongo versus, de acuerdo a la solicitación, qué altura requiere. Se puede de las dos formas. Cuando haga el ejercicio voy a hacer una parte de una manera y otra parte de la otra, para que sepan hacerlo de las dos maneras. ¿Listo? Diseño a flexión. Bueno, ¿qué es lo que dice respecto al diseño a flexión? Primero ya les dije cómo calculamos el área, ya les dije cómo calculamos el espesor. ¿Qué nos queda faltando de esa zapata? ¿Qué? El acero de refuerzo. ¿Cuánto acero de refuerzo hay que colocar? La parrilla del acero de refuerzo, que en este caso sería esta que ustedes ven acá, que normalmente se coloca en dos direcciones y abajo, solamente abajo para zapatas. Todos saben cuál es la principal diferencia entre una zapata y un bar, o una zapata y un cabezal. ¿El dado es qué? Esta es la zapata, listo. Vamos a dibujar acá el dado. Refuerzo en la parte superior. Ah, excelente. Que el dado cabezal sí tiene refuerzo en dónde? Arriba y abajo y en ambas direcciones. ¿Algunos saben por qué pasa eso? Momentos positivos y negativos, bien Juan. Pero ¿por qué se generan esos momentos positivos y negativos acá y acá no? Porque no tiene pedestal. Dime. Se soporta en el suelo, muy bien, acá. ¿Cierto? Acá. ¿Y acá por qué sí se generan momentos positivos y negativos? Por lo general tienen pilotes. Por lo general, muy bien Juan. Ay, qué bien Juan. Construcción de edificaciones, bien. Excelente. Pilotes. Pero ni siquiera vamos a construcción de edificaciones, solo vieron algunos de ustedes en cimentación. ¿Cómo es el funcionamiento estructural y matemático de los pilotes? Por fricción y no el comportamiento. Por punta o la combinación de ambas. Entonces, si es por punta, ¿dónde está la reacción? Abajo. Si es por fricción, ¿qué está pasando? El suelo está reaccionando con las paredes laterales del pilote y está generando una reacción, ¿o no? Ahí, muy bien, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera hacia abajo, esto hacia arriba. Por eso los dados o cabezas deben reforzar hacia abajo y arriba, porque está generando, en este caso, dos reacciones opuestas. Pero si funcionara por ambas, ¿cierto? Si funciona solamente por punta, no sería necesaria esa parrilla. O si funciona por fricción, ni siquiera sería necesaria esa parrilla, solamente la lateral. ¿Sí?
¿Bien hasta ahí? ¿Por qué pasa eso? Porque normalmente los dados o cabezales amarran pilotes, micropilotes o grupos de pilas para puentes o grupos de pilotes. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya haciendo esa claridad, seguimos acá. Vamos a colocar esta parrilla de refuerzo en la zapata. ¿Cómo se coloca? De acuerdo al momento último que se genere en la zapata. ¿A qué distancia? En la cara de la columna o pedestal. Verificamos el momento último. ¿Cómo? Con un diagrama de cuerpo libre, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. De acuerdo a ese diagrama de cuerpo libre, calculamos el momento último que existe acá. Con ese momento último, ¿qué hacemos? Vamos a la ecuación que vimos en números de contención, de cuantía para vigas. Y con esa ecuación de cuantía para vigas calculamos la cuantía de análisis. Y la comparamos con ¿cuál? Con la cuantía mínima para zapatas, que debe ser de ¿cuánto? 0.0018, sección C712.1 del título C de la NSRS. Miren que para cada elemento estructural la cuantía es diferente. ¿Se van dando cuenta de eso? Listo. Entonces, voy y comparo eso. Y de acuerdo a eso, miro si coloco la mínima o la de análisis. Y calculo un área de acero. Con esa área de acero distribuyo la cantidad de barras que requiero cumpliendo diámetro mínimo, separación mínima, separación máxima, recubrimiento y ganchos dentro de la zapata. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Qué pasaría, pregunta técnica, si cuando haga la ecuación de momento, o sea, la ecuación que ustedes meten allá en larga y calcule la cuantía, me da una cuantía superior a la máxima permitida para vigas? Aumentar las dimensiones, muy bien, bueno. Listo. Buena pregunta. Ahora, otra pregunta, interesantísima. ¿Qué pasa si en esa zapata me da que cuando yo la diseño por flexión es subreforzada o doblemente reforzada? No, Pero eso análisis no se puede hacer en zapatos. que diga solamente reforzada. No. Yo diría que lo plantean que o también cambiar las secciones. Buena pregunta. Bueno, entonces pongamos lo interesante. Punto 5 en el examen a la persona que responde la pregunta. ¿Qué hago? Si cuando calculé me dice que es subreforzada, doblemente reforzada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No, eso cambiando la. No, es que si usted cambia el área. Repita la pregunta porque está confusa. Bueno, nada, problema simple. Yo puedo diseñar esa zapata doblemente reforzada. No. ¿Pero por qué no? Porque ya sería un dado. Porque la capacidad de puede generar Bueno, sería por el D. le está generando tensión al suelo. Encima del suelo. Ahora ahí actúa antes que actúa en la Dimensionando para la capacidad constante. si se puede, no. Bueno, si yo les pregunto, ¿o qué os llamo? ¿Qué dice? ¿Sí nos rendimos? No. Cuente. Depende de la situación. Depende de la situación. La pregunta es si se puede.